El dueño del mejor restaurante del centro de la ciudad me enseñó a hacer el mejor arroz paisa. Fácil, rápido y delicioso. En una sartén agregué un poco de aceite. 400 gramos de arroz previamente lavado. Le agregué sal al gusto. Y luego lo sofreí durante algunos minutos. Cuando miré que los granos de arroz ya se habían sellado, le agregué agua. Recuerda que por cada taza de arroz son 2 tazas de agua. Y mezclé para incorporar. Tapé la sartén y dejé cocinando. Ahora aquí tengo 250 gramos de carne de cerdo, para chicharrón. Lo condimenté con ajo molido al gusto, pimienta molida al gusto, sal al gusto. Y la unté muy bien con los condimentos. Ya condimentada la corté en trozos más pequeños. La llevé a una olla. Le agregué un poco de agua. Tapé y dejé cocinar a fuego medio. De una vez en cuando destapé para darles la vuelta, y que así los chicharrones se cocinaran únicamente en su propia grasa. En este momento quiero aprovechar para mandar algunos saludos a nuestros seguidores fieles, y los saludos del día de hoy son para Luz Mary Gutiérrez que nos mira desde Colombia, Rosana Durán que nos mira desde Chile, y para Luis Manuel Dávila Mota que nos mira desde México. Nos alegra que les gusten nuestras recetas. Y una vez estuvieron así de doraditos y crujientes, los retiré de la sartén. Luego en la misma sartén agregué 3 chorizos. Y lo que hice fue dorarlos muy bien. Cuando estuvieron listos los retiré de la sartén. Después corté en pequeños trozos tanto el chicharrón como los chorizos. Amigos, esta receta la cual les comparto el día de hoy es una receta que queda súper deliciosa y es rápida y fácil de preparar. Estoy bien segura de que el resultado les gustará mucho. Pasado unos 20 minutos el arroz ya estaba en su punto y lo retiré de la estufa. Luego en una sartén agregué un chorrito de aceite. También agregué 2 ramas de cebolla verde picada. Media cucharadita de ajo molido. Y sofreí durante 5 minutos. Pasado los 5 minutos le agregué un tomate licuado, sazonador al gusto, sal al gusto. Mezclé, y luego dejé cocinar durante 5 minutos para que cogiera consistencia. Pasado el tiempo así es como se verá, y le agregué 200 gramos de maíz dulce, 100 gramos de plátano maduro frito, el chicharrón y el chorizo que teníamos reservados. Y luego mezclé muy bien para incorporar todos los ingredientes. Ya mezclado le agregué una taza del arroz que habíamos cocinado. Y mezclé muy bien para incorporar el arroz con las verduras y las carnes. Si aún sigues viendo nuestra receta hasta este momento, me gustaría que me dejes aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el arroz paisa. Y así sabré que vistes el video hasta el final y que esta receta fue de tu agrado. Amigos, si una vez mezclado ya nuestro arroz estuvo listo, no te imaginas lo delicioso que quedó. Ya solo lo serví para disfrutar. Amigos, les cuento que este arroz paisa es una total delicia. Esta fue una receta con Carolina. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver este video hasta el final.